Bueno, entonces, como título vamos a colocar movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, yo lo voy a poner con sus siglas para abreviar. Ustedes también lo pueden hacer desde que entiendan que es MRU, ¿no? Que después no estén, ¿qué demonios era MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Con intervalos. Listo, movimiento rectilíneo uniforme con intervalos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues resulta que nosotros los ejercicios que estábamos trabajando siempre asumíamos, o bueno, el mismo ejemplo nos lo decía literalmente, que el fenómeno partía del reposo. O sea, que digamos que todo empezaba desde ceros y uno empezaba ya a contar el fenómeno desde ceros. Pero resulta que no siempre los fenómenos empiezan desde cero. A veces empiezan después de un tiempo, a veces empiezan en una distancia que no es cero, sino a 2 metros, a 3 metros. O sea, hablar de que todo empieza desde ceros también es pararnos en una postura ya más ideal de lo que es un movimiento rectilíneo uniforme como tal. No todos los fenómenos empiezan desde cero, de hecho, casi ningún fenómeno empieza desde cero como para ser medido, siempre debemos contar con cómo viene, con las condiciones que ya trae. Entonces vamos a revisar qué hacer con esos casos. Para esto vamos a entender algo muy importante y es una simbología, yo creo que en algún momento ya se las había presentado o no, no importa, vamos a verla el día de hoy, que es este triangulito. Este triangulito se llama, ¿cómo se llama este triangulito, Juana Zamora? Profe, se me olvidó. Ay, No no. mentiras, delta. Delta, sí señor, delta. El triangulito delta. Entonces, ¿qué nos habla ese delta? Siempre que ustedes vean delta de algo, quiere decir que es una resta, es una diferencia. ¿Entre qué? Entre la información o la condición o el dato final menos el inicial. Delta de tiempo, tiempo final menos inicial. Delta de espacio, espacio final o distancia, bueno, distancia final menos inicial. Delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. El delta siempre nos va a hacer referencia a ese intervalo que hay entre un momento y otro. O sea, nos hace referencia a los casos que no empiezan desde ceros, sino que empezamos a analizar desde un momento después, ¿sí? Entonces, el delta me va a hablar de esa diferencia entre final e inicial de cualquier cosa. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ahora todas nuestras magnitudes, ¿cuáles son nuestras magnitudes que estudiamos? A ver, ¿cuáles son nuestras magnitudes? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿A quién pesco? A Juliana, que llegó tarde, Juliana Muñoz. ¿Cuáles son las magnitudes del movimiento rectilíneo uniforme? Ah, profe. Tú la sabes. Sí, no estoy segura, pero sí. La distancia, Ajá, ¿cuál otra? el tiempo Ajá, ¿y cuál y otra? la velocidad. Perfecto, esas son las tres magnitudes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces resulta que estas magnitudes no siempre empiezan desde ceros, pueden empezar desde otro punto y hay que tenerlos en cuenta. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio y es que ahora todos nuestros X, que son el espacio o la distancia, ya no van a ser solo el espacio y la distancia, van a ser el delta de X, o sea, X final menos X inicial. Inicial generalmente esa bolita hace referencia a inicial. También lo pueden encontrar como una I. En la mayoría de casos aparece como la bolita, entonces por eso se los muestro con la bolita. Eso quiere decir inicial. A veces es la I, ¿no? Lo que les digo, pero en la mayoría de casos es la bolita. Entonces ya nuestra distancia no va a ser solo la distancia, sino va a ser el delta de la distancia, o sea, la distancia final menos la inicial. Lo mismo va a pasar con el tiempo. El tiempo ahora va a pasar a ser no solo tiempo, sino delta de tiempo, que va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Y lo mismo con la velocidad. La velocidad va a ser el delta de la velocidad, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque todos los fenómenos no empiezan desde cero siempre, que son los que siempre hemos trabajado, que parten desde el reposo, sino muchas veces el fenómeno ya lleva un tiempo transcurriendo y eso no quiere decir que no lo pueda estudiar. La única forma de estudiar un fenómeno no es solamente verlo desde su origen, porque eso no tiene sentido. O sea, imagínense nosotros estudiando al ser humano
entendiéndolo desde su origen, ni siquiera sabemos cómo nos originamos con certeza. Entonces, por eso es importante que aparezcan estos deltas, porque no importa, yo puedo estudiar el fenómeno así ya haya transcurrido un tiempo, así ya lleve un tiempo funcionando, lo puedo estudiar. No necesariamente tengo que estar ahí en el momento que arrancó, sino que a pesar de que lleve tiempo, yo lo puedo estudiar. ¿Listo? Entonces, para eso nos aparecen nuestros deltas. ¿En qué cambia esto procedimentalmente? No en mucho, en que ahora vamos a restar lo final con lo inicial, ya les voy a mostrar con un ejemplo, obviamente. Entonces las ecuaciones me van a cambiar en cierta medida. Entonces ya vamos a decir que, digamos, la distancia, o bueno, la velocidad que es distancia sobre tiempo, ahora va a ser el delta de la distancia sobre el delta del tiempo. ¿Sí? Ya no va a ser solo distancia sobre tiempo, sino la diferencia de distancia sobre la diferencia de tiempo. Lo mismo con las otras. Entonces, si yo ya quiero encontrar el espacio, o la distancia recorrida. La distancia recorrida va a ser el delta de la velocidad por el delta del tiempo. Y lo mismo con el tiempo. Si quiero saber el tiempo, entonces va a ser, chachas, el delta de la distancia sobre el delta de la velocidad, si no estoy mal. Esa es como la diferencia. Esa es la única diferencia. Entonces ya no van a ser tiempos o magnitudes exactas, así como en los ejercicios que trabajamos, que es una distancia y punto, yo lo divido, sino que ya vamos a encontrar periodos de cambio. Entonces, bueno, primero copien hasta ahí esas ecuaciones como para que no se vayan a perder ahorita tomando los apuntes. Copien ahí eso. ¿Alguien falta por tomar esos apuntes? Diga yo. Yo. Listo. Listo. Anótenlo primero que es importante. Me avisan. Ya, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer por acá un ejercicio. Entonces, digamos, lo voy a ir dictando mientras lo escribo para que ustedes lo vayan a ir copiando, ¿no? Volvamos con nuestro hermoso móvil. Entonces, un móvil que lleva, digamos, 5 metros de recorrido, tarda. Profe, otra vez el móvil. Sí, otra vez el móvil porque es algo que se mueve. Eso es una generalidad, no les voy a poner acá un carrito, o bueno, sí, en un momento les pongo un carrito. Por el momento pensamos que ya saben, un móvil es algo que se mueve. Entonces, un móvil que lleva 5 metros de recorrido tarda en completar una distancia de, digamos, 38 metros en pongámosle 12 segundos. Calcular la velocidad que lleva.
¿Listo? Si se dan cuenta, entonces acá ya tenemos un móvil que lleva 5 metros de recorrido, tarda en completar una distancia de 38 metros en 12 segundos. Calcular la velocidad que lleva. Si se dan cuenta, acá ya tenemos dos datos de distancia, ¿sí? Acá ya no parte del reposo, ya no asumimos que partió desde cero, sino que empezamos a contar el fenómeno cuando ya llevaba 5 metros recorridos. Entonces, bueno, acá ya nos cambian esos datos. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo sí es solo uno, quiere decir que cuando empezamos a contar el fenómeno tomamos el tiempo inicial como cero. Entonces, bueno, en eso no vamos a encontrar mucho problema. Simplemente nuestro tiempo inicial va a ser cero. ¿Listo? Que es como lo asumíamos, digamos, en los ejercicios pasados, que era cero y ya. Entonces, como que no nos tomábamos la molestia de hacer esta resta. Pero como acá tenemos dos datos diferentes de distancia, quiere decir que debemos hacer nuestro delta. Entonces, vamos a calcular la velocidad. Evidentemente, en este caso vamos a utilizar esta ecuacióncita de acá, de la velocidad, que me sirve para hallar velocidad. Ops, eso. Y entonces, ¿cómo aplicamos esa velocidad? Primero vamos a sacar los datos que conocemos. Entonces, conocemos acá la distancia inicial, ¿cierto? ¿Cuál fue la distancia inicial con la que empezamos a medir? 5 metros. 5 metros. Ajá, 5 metros, ¿cierto? Esa es nuestra distancia inicial desde donde empezamos, que siempre la trabajamos como cero, en este caso no empieza desde cero. Tenemos una distancia final. ¿Cuál es nuestra distancia final? 38 metros. 38, úpale, 38 metros. ¿Qué otro dato tenemos? El tiempo, ¿cierto? Tenemos el tiempo inicial. ¿Cuál sería el tiempo inicial acá? 12 segundos. No, acá el inicial sería 0. 12. Ah, ¿no? 0. O sea, se asume que empezó desde 0 y que finalmente, ajá, y el tiempo final pues va a ser 12. O sea, fue lo que se demoró haciendo todo el recorrido, ¿no? 12 segundos. Hasta ahí, bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá con esto? Lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación. Entonces decimos que la velocidad es igual al delta de la distancia sobre el delta del tiempo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es ese delta? Entonces va a ser, va a ser x final menos x inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Eso es justo lo que quiere decir el delta de cada cosa. Vamos a reemplazar daticos. Entonces acá decimos tiempo final es de 38 menos el inicial que fue de 5 sobre el tiempo final que acá fue de 12 menos el inicial que fue de 0. Esto me da 38 menos 5. ¿Cuánto es eso? 33. 33, listo. Y 12 menos 0, pues 12, ¿sí o no? Al realizar esta división, ¿cuánto me da? $396. Que va 33 dividido 12. 2,75. 2,75. Creo que lo estabas multiplicando, China. Sí, lo está multiplicando. Sí, lo supuse. 2,75. ¿Qué unidades le pongo? Recuerden que los números solitos no valen nada, necesitan unas unidades. ¿Qué unidades llevan? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos, sí, señores. Y listo. Eso es lo diferente. Eso es lo diferente. Básicamente ya no vamos a tratar con valores absolutos como era ayer, que decíamos, listo, la distancia es esto, el tiempo es esto, sino que ahora trabajamos intervalos de distancia, intervalos de tiempo. ¿Por qué? Porque no todo arranca desde ceros. De pronto cuando vemos los intervalos de tiempo, en las ocasiones que decimos como, bueno, ya han transcurrido 5 segundos desde que empezó, entonces igual lo podemos estudiar, igual podemos saber qué velocidad lleva sin necesidad de haber estado en el instante en el que arrancó. ¿Listo? Entonces es por eso que es fundamental estos deltas. No solo lo vamos a usar en movimiento rectilíneo uniforme,
sino realmente en todos los fenómenos que estemos estudiando van a ver cómo realmente, digamos que las magnitudes no se relacionan desde cero necesariamente, sino que algunas arrancan después y se debe tener en cuenta eso. ¿Listo? Profe, y digamos, si los números que nos dan son decimales. Lo ¿Lo mismo, mismo? sí, lo mismo. Desde que tengamos calculadora con los decimales no es que haya mucho problema. Generalmente los decimales nos ponen problema cuando nos toca calcularlos a mano. Por ejemplo, ustedes dividían un decimal entre un decimal. Yo doy esa clase, yo enseño a hacer eso y siempre me toca reestudiarlo porque eso es un complique. Cuando uno tiene, o sea, aprender a, digamos, dividir un número decimal entre otro número decimal a mano, es un fastidio. De hecho es fácil, pero es un fastidio acordarse de eso. Desde que tengamos la calculadora, no importa que sea decimal, se trabaja exactamente igual. Con la calculadora, pues todo es igual de sencillo. ¿Hasta acá alguien más tiene alguna otra pregunta? Todo claro está ahí, entonces tomen los apuntes, chinos, chinas. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo, un momento. Bueno, hágale. Ya. Listo. Vamos a revisar a ver por acá otro exercise. Chun, 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 chun. Entonces, pensemos. Bueno, otra cosa que no, algo que es particular decirles. Este de acá, en especial, la velocidad, para este caso, el movimiento rectilíneo uniforme, yo igual se los pongo que es un delta, porque ustedes ya luego lo verán y es mejor que desde ya se vayan relacionando con eso, pero para el movimiento rectilíneo uniforme, el delta de velocidad nunca va a haber. ¿Por qué? Porque recuerden que hace parte de las características del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no cambia, siempre es la misma. Entonces, en este caso, nunca vamos a utilizar ese delta de velocidad, o sea, no van a encontrarse, mejor dicho, si la velocidad cambia, si hay intervalo de velocidad, si hay velocidad final y hay velocidad inicial, no es movimiento rectilíneo uniforme, ya sería movimiento rectilíneo acelerado, que es lo que vamos a ver luego. Pero mientras sea uniforme, nunca van a encontrar como la velocidad cambiante. Esto es importante conceptualmente. En algún momento se los preguntaré en alguna evaluación, estoy segura. Les pondré alguna trampa con eso, estoy segura que sí. Un movimiento rectilíneo uniforme no cambia su velocidad, entonces nunca van a encontrar un delta de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante, no cambia, no podría ser una inicial y otra final. Siempre se asume que la inicial es 0 y la final es la que lleva. No cambia, no varía. Entonces el delta de velocidad no van a aparecer, siempre van a tener una sola velocidad. Entonces, miremos acá otra. ¿Cuánto ha recorrido? Entonces, ¿cuánto ha recorrido un Transmilenio? Pongámosle entonces, ya que no les gusta el móvil, entonces pongámosle un Transmilenio bien suculento. Entonces, un Transmilenio bien horrible, bien contaminante. Entonces, ¿cuánto ha recorrido un Transmilenio? ¿Cuánto recorrió un Transmilenio que lleva una velocidad? De 87 metros sobre segundos. La próxima clase les voy a enseñar a hacer conversiones de velocidad. Ayer hemos revisado la de tiempo y la de distancia, no hemos revisado la de velocidad, es importante, solo que no es más difícil, solo que tiene otro paso de más, entonces se los voy a explicar en una clase en específico. Entonces, ¿qué lleva? ¿Qué?
¿Cuánto ha recorrido un Transmilenio que lleva una velocidad de 87 metros sobre segundos? Si, si empecé a medir el tiempo, cuando ya habían pasado cuando ya habían pasado 5 minutos y me mantuve hasta, hasta 25 minutos después. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto recorrió un Transmilenio que lleva una velocidad de 87 metros sobre segundos? Si empecé a medir el tiempo cuando ya habían pasado 5 minutos y me mantuve, ¿qué dice ahí? Dice mantuve. Y me mantuve hasta 25 minutos después. ¿Qué evidencian ahí de primeras? A ver, ¿qué evidencian ahí cuando sacamos los datos? Vamos a sacar los datos primero. Entonces conocemos acá la velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad de 87 metros sobre segundos, perfecto. ¿Qué otro dato conocemos? El tiempo. El tiempo, pero pasa algo particular con ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que Que no. tiene inicial y final. Sí, inicial y final, exacto, tiempo inicial, tiempo final. Pero también hay que convertirlo En minutos. Exactamente, también resulta que estos datos que estamos obteniendo, pues más allá de ser tiempo final y tiempo inicial, las unidades de medida que tienen no están en el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional del tiempo? Segundo. El segundo. Y si se dan cuenta acá lo tenemos en minutos. Entonces, primero debemos hacer eso, ¿no? Esa conversión de minutos a segundos, porque para hablar el mismo lenguaje tenemos que tener todas las unidades en sistema internacional. Entonces, por acá yo voy a colocar minutos igualmente. El tiempo inicial fueron 5 minutos. El tiempo final fueron 25 minutos, ¿sí o no? ¿Qué otro dato tenemos? Creo que ninguno más. Primero vamos a cambiar esto. Ahí me quedan 5 minutos. Vamos a hacerlo rapidísimo. Vamos a cambiar esto, entonces ya saben que eso es una regla de 3. Entonces primero planteamos la equivalencia. Decimos que 1 minuto son 60 segundos. Entonces 5 minutos... ¿Cuántos segundos serán? Entonces, 5 por 60 dividido 1. ¿Cuánto me da eso? 300. 300. 300, sí, señores. 5 por 60 dividido 1, ¿no? Recuerden la regla de 3. Entonces, primero yo planteo mi equivalencia y luego la resuelvo. Entonces, 300 segundos. Perfecto, ya tengo este dato en segundos. Ahora lo mismo con los 25 minutos. Entonces, 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces, 25 minutos, ¿cuántos segundos equivalen? 1500. Listo, 1500 segundos. Perfecto. Entonces, vean que ahora sí ya puedo pasar a operar. Como me están pidiendo que cuánto ha recorrido, entonces evidentemente lo que me están preguntando en este caso es la distancia. Entonces diré que la distancia es igual al delta de la velocidad por el delta del tiempo. Eso quiere decir velocidad inicial, velocidad final menos inicial, pero resulta que la velocidad es constante, entonces acá simplemente yo coloco 87 metros sobre segundos. Perfecto, por el delta del tiempo, ese sí varía. Entonces va a ser el final, o sea, 1500, menos el inicial, que es de 300. Entonces, ¿cuánto me da esta resta? Primero, 1500 menos 300, me da 1200. 1200. Entonces, acá, esto por 1200. Uy, no, esa coma ahí no. Por 1200. Y 87 por 1200 me da 104,400. 100. Listo.
400, ¿no? Me dice. 104.400. 104,400, creo, o 104.400, depende, si es coma, 104.000. entonces listo, es obviamente, no es coma, entonces recuerden que en su calculadora les debió aparecer un puntito, una coma. Si les aparece una coma es porque es punto de 1000, ¿listo? Si les aparece un punto, sí es decimal, entonces sacar a 104.400, como es distancia van a ser metros, ¿listo? O sea, básicamente eso es como 1 kilómetro y pico. ¿Alguien hasta acá tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, señora, pues yo no. Listo, listo. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, es saber qué datos tengo, saber las unidades, ¿no? Que siempre estén en sistema internacional. Si no me las dan en sistema internacional, mi deber es convertirlas. Siempre se hace por medio de reglas de 3. Para quienes de pronto todavía no le hayan tenido la práctica bien clara, la regla de 3, no se preocupen que igual vamos a hacer los ejercicios suficientes para que lo comprendan. Y bueno, tener en cuenta que ahora los intervalos son porque ya no empezamos siempre los fenómenos desde cero, sino con un plazo de tiempo, ya cuando ha transcurrido un poco el fenómeno. Eso es básicamente. Entonces, tomen los apuntes a quienes les falta, que mientras nos quedan ahí un minuto. Mientras tanto, yo me voy despidiendo. Si de pronto alguien no alcanza, si ve que se le va a acabar el tiempo y no alcanza, tómenle pantallazo, no lo vayan a perder. Y ya, chicos, entonces, bueno, esperen, voy a detener la grabación.